de estas acciones como adelanto de legítima hacia su hijo, el señor Clodomiro Wankel Ramos Yupanqui, que es ahora el apelante o a quien yo represento. El sustento netamente de esta demanda es la contravención al artículo 9 del estatuto, y que previamente la señora, la mamá, la señora Santos Santos, debió comunicar al hijo, a los familiares en primer y segundo grado de consanguinidad, y por ello esta compra resulta ser nula. ¿Por qué considera la defensa que este proceso o esta sentencia debe ser revocada? Está equivocada, y el acuo muestra un total desconocimiento de la norma netamente societaria. ¿Por qué, señores magistrados? Porque en primer lugar, el demandante es una persona externa, es un tercero que no tiene ningún interés legítimo, directo, más aún cuando la socia de la empresa de transportes Huanchaco es la madre, la señora Santos Santos, quien transfiere al padre de mi patrocinado, el señor Ramos Villanueva. Es más, se obran en el expediente y en nuestra contestación de demanda la documentación amplia donde la señora Santos Santos reconoce haber transferido esta documentación ya con fecha posterior, reconoce haber transferido estas acciones de manera válida, sin ningún tipo de presión, engaño. Es más, para hacer mención solamente a uno de los documentos, obra en el expediente el acta de conciliación 167 del año 2014, del expediente 140-2014, de fecha 5 de marzo del año 2014, expedida ante el Centro de Conciliación Némesis, donde la señora reconoce que sí, que esta compra-venta, esta transferencia de acciones es totalmente válida, la realizó con toda su capacidad y sin ningún tipo de presión. Es decir que quien debió objetar, quien debió oponerse a esta compra de acciones, debió ser la señora Santos Santos, que es socia de la empresa, más no un tercero que es el hijo. Pero ¿por qué se llega a esta conclusión, señores magistrados? Porque en el considerando 11º de la sentencia, el señor juez nos dice, llega a esta conclusión: señor, el contrato de compra-venta de acciones de fecha 4 de agosto del año 2010, celebrado entre la señora Santos Santos y el padre de mi patrocinado Marcelino Ramos Villanueva, habría transgredido la escritura pública de aumento de capital, cambio de número de acciones y el estatuto social de la empresa de transportes Huanchaco en el artículo 9, porque este artículo señala que en caso de transferencia de acciones, el socio preferirá en primer lugar a sus familiares que estén dentro del primero o segundo grado de consanguinidad. Y además hace mención el señor magistrado al artículo 237 de la Ley General de Sociedades, llegando a la conclusión que en el expediente no obra la comunicación escrita de la señora Santos Santos hacia su hijo para comunicarle el derecho de preferencia de esta compra de acciones, de comunicarle: ¿sabes qué? Quiero vender yo mis acciones, entonces tu hijo, cómpramelas, dice el señor juez. Argumento que consideramos totalmente equivocado. ¿Por qué, señores magistrados? Porque el estatuto social de la empresa de transportes Huanchaco, en su artículo 9, considera o prescribe un derecho preferente, un derecho inherente que tiene el accionista, señor magistrado. No genera o no crea un derecho para un tercero. Bajo el criterio que tiene el señor juez civil de primera instancia, dice: bueno, señor, tú debiste, señora Santos Santos, debió mandarle una carta notarial, debió comunicar por escrito a su hijo y decirle: ¿sabes qué? Quiero vender mis acciones. Es un trámite, señor juez, netamente inventado por el señor juez de primera instancia, puesto que ni el estatuto
ni la Ley General de Sociedades prescribe textualmente que el interesado en vender sus acciones tenga que comunicarle con un plazo, con un trámite. En ningún lado encontramos un trámite, un procedimiento de aviso o de comunicación que el señor juez crea en la sentencia. El señor juez dice, tienes que comunicarle por escrito. ¿De dónde sacó eso el señor juez? Eso no lo encontramos en el estatuto, señores magistrados. Y un punto importante que no toma en cuenta el señor juez es que este artículo 9 usa el verbo rector preferirá y no deberá. El señor magistrado toma como que es una obligación comunicar, ya sea en línea consanguínea, ya sea al papá, o en línea descendiente al hijo, o colateral a los hermanos. Bajo el criterio del señor juez de primera instancia es que el interesado en vender, en este caso la señora Santos, debió enviarle una carta al papá, al hijo, a los hermanos. Si tiene 20 hermanos, debió comunicarle a los 20 hermanos, lo cual resulta totalmente ajeno al procedimiento, señores magistrados. Como señalamos, esto es un derecho de elección preferente del dueño o de la persona que intenta vender estas acciones. ¿Por qué consideramos que está equivocada la sentencia? Que es otro punto que ha tomado el señor juez de primera instancia. Es el artículo 237 de la Ley General de Sociedades. Señores magistrados, la empresa de transportes Huanchaco es una empresa anónima, una sociedad anónima común u ordinaria. Y como lo describimos en nuestro escrito de apelación, la sociedad anónima común u ordinaria se rige o en la Ley General de Sociedades está regulada por los artículos 50 al 223. El señor juez de primera instancia hace mención al artículo 237, que es el cúmulo de artículos que regula la sociedad anónima cerrada, señores magistrados. Es decir, que intenta aplicar una norma a una persona jurídica regulada totalmente con otro cúmulo o cuerpo de artículos, lo cual acredita un total desconocimiento de la Ley General de Sociedades. Y aquí yo he hecho una gráfica: sociedad anónima común, ordinaria, donde está incorporada la empresa de transporte Huanchaco, y la sociedad anónima cerrada, de la cual está aplicando una ley, el señor juez, de la Ley General de Sociedades, un artículo, señores magistrados. La defensa considera, señores magistrados, que teniendo en cuenta el artículo 241 de la Ley General de Sociedades, si nos ponemos en el caso que este señor sí tenga razón en el supuesto negado, estaríamos no ante un petitorio de nulidad, sino un acto de ineficacia, señor magistrado. Debió demandar la ineficacia de la transferencia de estos actos, puesto que, como lo hemos señalado, el estatuto crea obligaciones, derechos netamente privadas, netamente internas de la sociedad, de la empresa, que no crea derechos a un tercero. Este señor demandante es un tercero que no tiene nada que ver con la empresa, e intenta aplicar una norma estatutaria que regula netamente a los accionistas de la empresa, siendo netamente la norma que regula a ellos, no al tercero, ni crea un derecho a los terceros. Entonces consideramos que se debió demandar la ineficacia, y de ser así, señores magistrados, para demandar la ineficacia, según el artículo 49 de la Ley General de Sociedades, tenemos el plazo de 2 años. Esto quiere decir que este plazo venció el 4 de agosto del año 2012. Por lo tanto, ya se encuentra prescrita incluso la acción, ya ha caducado la acción para que puedan
accionar el demandante, señor juez. En ese sentido, consideramos que esta sentencia está totalmente equivocada, genera un procedimiento no prescrito por la norma, tanto interna como la general, y por ende debe ser revocada y, en su oportunidad, declararla infundada en todos sus extremos. Eso es todo, señores jueces superiores. Gracias. Gracias, doctor. Vamos a pasar a la estación de preguntas. El artículo 9 del Estatuto de la Sociedad textualmente dice: en caso de transferencia de acciones, el socio preferirá en primer lugar a sus familiares que estén dentro del primer o segundo grado de parentesco por consanguinidad. En segundo lugar, deberá ofertarla a la empresa, la misma que en un plazo de 45 días deberá adquirirla. Producidas estas dos ofertas sin resultado, el accionista oferente quedará habilitado para transferir a cualquier otra persona. La pregunta es: ¿el señor Marcelino Ramos Villanueva es familiar es familiar de la señora Juana Marcionina Santos? No, señor magistrado, son accionistas de la empresa. Sí, son accionistas de la empresa. El señor Ramos Yupanqui también era un tercero. Claro, es un tercero ya que adquiere las acciones por adelanto de legítima, ¿no? Que le otorga el pago. ¿Por qué desde su punto de vista esta norma del estatuto que expresa, ¿no?, la voluntad de la sociedad en su constitución no es imperativa? Por el verbo... Podría uno decir: yo no sigo este procedimiento como socio. Y bueno, entonces, ¿cuál es la razón por la que está ahí esa norma del estatuto? Por el verbo rector, señor magistrado. No. ¿Cuál es la voluntad? ¿Por qué es que la empresa, al constituirse, estableció en el estatuto que en caso que el socio ejercite este derecho de venta, que es un derecho inherente también al socio, determina un procedimiento de preferencia y dice: primero debes ofertarle a los familiares, después a la empresa, y si no hay resultado en estas ofertas, entonces estás libre, habilitada para transferir a cualquier otra persona? ¿Por qué no es imperativa esa norma? ¿Por qué no? ¿Por qué desde su punto de vista no es imperativa? ¿Por qué dice usted: no, esto no sirve, no hay plazo, no hay nada? No. ¿Por qué? ¿Por qué debemos soslayar esta norma cuando se venden acciones? Y puede uno saltarse los pasos y venderle a un tercero. Lo que pasa, señor magistrado, que es un hecho que no está ya en el proceso, es que por una cuestión de costumbre, la empresa acostumbra a poner en su periódico mural todos los avisos de venta de acciones. El criterio de la empresa es que no debe permitirse un externo o una persona externa que se incorpore a la empresa. Por ende, ante una eventual intención de venta, tiene que solicitarse o preferirse a los familiares o a los accionistas, ¿no? ¿Se hizo eso o no? No se hizo. Lo que pasa es que la señora vive con el demandante. No. Por eso, está bien. ¿Se hizo o no se hizo? No se hizo. No se hizo. No está aprobado eso. Claro. Usted dice que el demandante es un tercero, que no tiene interés, pero formularon una excepción. ¿Cuál fue el resultado de la excepción? De falta de legitimidad para obrar. Se declaró infundado. ¿Apelaron? No tengo conocimiento de eso, señor magistrado, porque yo he tomado recién el proceso. Bueno, si apelaron, se confirmó, ¿no? Según lo que aparece. Fue confirmada por la sala. ¿Los demandados han contestado la demanda? Tengo entendido que la empresa Huanchaco y el señor Ramos Villanueva están como rebeldes. ¿Y la señora Juana Marcelina? La señora Juana Marcelina no tengo conocimiento si es que ha respondido a la demanda. Creo que también está como rebelde. También está rebelde. Sí. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta del colegiado? No, ninguna de parte, señor presidente. ¿Doctora Tijuana? Ninguna. Tampoco, señor presidente, ninguna. Escuchado el informe, era la causa que da al voto. Gracias, señor.
Buenos días, permiso. Buenos días.